Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy un vídeo para reciclar viejos pantalones. Quédate conmigo hasta el final. Me habéis dicho muchísimas veces que os encantan los vídeos de reciclaje. Bueno, hoy vamos a coger esos viejos pantalones vaqueros o pantalones jeans de tela denim y vamos a hacer un bolso con ellos. En este canal ya hicimos un bolso con pantalones vaqueros que era un clutch de mano. Este otro bolso va a ser un bolso tipo bandolera para colgártelo cruzado en el cuerpo o bien en el hombro, como tú prefieras, y para ello vamos a utilizar un patrón que te dejo enlazado en la casilla de información. Ahí también vas a ver un enlace a nuestro blog con más detalles sobre este proyecto y los materiales que hemos utilizado. Vamos ya, manos a la tela. Para nuestro bolso vamos a necesitar pantalones vaqueros viejos que ya no utilices o que no te sirvan. La parte que no vamos a usar es la parte de las rodillas. Bueno, en este caso estos pantalones son pitillo, estrechos, y la parte de la rodilla, como ves, está acomodada de sí. Esta parte no la he usado, he cortado por aquí y he ido sacando tiras de cada una de las piernas del pantalón. Con ellas he hecho un rollo. Son tiras de 9 centímetros de ancho que, como ves, he unido. Voy a utilizar la parte de dentro del pantalón, el revés de la tela, y he ido uniendo las piezas de tela según las he ido cortando. Como ves, unas son más pequeñas, otras son más grandes, sin mucho orden para la parte de atrás, y para la parte de delante sí que he intentado que las tiras fueran simplemente dos, que solamente tuviéramos una unión en la parte delantera del bolso. Ahora, con este rollo, lo que voy a ir haciendo es cortar las tiras, que hay que cortarlas a 46 centímetros de largo, y con 6 tiras vamos a formar la parte de atrás del bolso. Vamos a coserlas entre sí con un hilo denim especial para este tipo de tejido, por supuesto también una aguja especial para denim, y vamos a decorar el frontal del bolso con estos hilos que son hilos especiales para decorar, se llaman Deco Stitch 70, y para el forro vamos a usar esta tela, que es una tela tipo patchwork de algodón. Los patrones los puedes descargar del enlace al blog que te dejo en la casilla de información. Con un cate rotatorio y una base de corte estoy cortando las tiras que formarán la parte posterior del bolso. Bueno, pues aquí tenemos las 6 tiras. Yo estoy trabajando con esta medida de tira y no con piezas más grandes de denim porque mis pantalones eran estrechos. Si estás trabajando con pantalones anchos, quizá quieras sacar piezas más grandes. Y ahora vamos a ir uniéndolas una contra otra, colocando revés de la tela contra revés de la tela, porque ya sabes que estamos trabajando con la parte de atrás, la parte interior del pantalón, y simplemente tenemos que irlas uniendo. Preparamos los 3 conjuntos de tiras, 2 a 2, vamos a la máquina y cosemos por aquí. Aquí tenemos las piezas ya cosidas y ahora vamos a unirlas entre sí. Si hay algún pequeño desfase de telas, lo vamos a solucionar luego. Esta va aquí y esta otra iría aquí. Vamos a la máquina y cosemos por aquí y por aquí. Aquí hemos unido todas las piezas, nos vamos a ir a la parte de atrás y con la plancha vamos a ir abriendo las costuras hacia los lados. Si te estás preguntando cuántos pantalones necesitas para hacer este bolso, verás, eso depende de la talla del pantalón y también del modelo. Si es un pantalón estrecho vas a necesitar más, y pantalones anchos quizá con 1 o 1,5 te salga. Puedes descargar el patrón de las piezas principales y eso te servirá de guía. En la casilla de información te dejo más ideas para reciclaje de prendas. Aquí tenemos ya la pieza trasera del bolso. Como ves, hemos pasado unos pespuntes a ambos lados de cada una de las costuras que van en este sentido para que nos queden bien llanas, y hemos usado el mismo hilo, el hilo especial para denim, tanto en la canilla como en la bobina. Vamos a hacer esto mismo ahora con las tiras que vamos a colocar en el delantero del bolso. El hilo que voy a usar aquí es este hilo multicolor para el bordado del centro y este otro hilo para hacer los bordados que van a ambos lados del mismo. En mi máquina estoy utilizando la puntada número 4
para el bordado del centro, y para los bordados de los laterales estoy utilizando la puntada número 15. Para bordar con estos hilos, que son un pelín más gruesos que el hilo normal, voy a seguir usando la aguja Denning, y en la canilla voy a utilizar un hilo normal, el Coselo Todo, también de poliéster. Para que estos dos bordados me quedaran a la misma distancia, he tomado como referencia el centro de este bordado y he alineado ahí el prensatelas. Vamos a ir uniendo ahora las tiras 2 a 2, igual que hemos hecho antes. En la máquina cosemos por aquí y por aquí. La guía magnética me ayuda a mantener el margen de costura exacto. Aquí las tenemos y ahora las unimos entre sí. Vamos a la máquina y cosemos por aquí y por aquí. Después de coser todas las tiras, abrimos las costuras con la plancha. Y ahora vamos a la máquina y pasamos un pespunte a cada lado de estas costuras. Aquí tenemos ya las dos piezas exteriores del bolso y hemos cortado un cuadrado de 5 centímetros en cada una de las esquinas inferiores. Preparamos el tope de la cremallera. Vamos a colocarlo solamente en esta parte. Vamos a doblar derecho contra derecho y los extremos, aproximadamente 1 centímetro, los doblamos de esta manera. Vamos ahora a coser por aquí y por aquí. Rebajamos un poquito los márgenes de costura, cortamos estas esquinas y giramos del derecho. Colocamos el tope en su sitio y en la máquina pasamos un pespunte por aquí. Así nos queda el tope de la cremallera y vamos ahora con el bolsillo del forro. Doblamos la pieza derecho contra derecho, haciendo un doblez de 1 centímetro en los extremos. Y cosemos por aquí. Cortamos las esquinas y giramos del derecho. Vamos a centrarlo en una de las partes del forro. Tengo marcado el centro de la tela y el centro del bolsillo. Lo hacemos coincidir, colocamos alfileres y cosemos por aquí. Aquí tenemos ya el bolsillo cosido, que para que te hagas una idea lo he cosido a 6 centímetros del borde de la tela y le he hecho en el centro una costura para tener 2 huecos. Vamos ahora con la cremallera. Tomamos la parte posterior del bolso y colocamos la cremallera derecho contra derecho. Alineamos la tela con el principio de la cremallera y colocamos encima, derecho contra derecho, la tela del forro. Colocamos alfileres y empezamos a coser desde aquí, dejando sin coser unos 2 o 2 centímetros y medio aproximadamente. A partir de este punto, con el pie para cremalleras o cierres, cosemos hasta aquí. Aquí lo tenemos, volvemos ambas piezas del mismo lado y nos vamos de nuevo a la máquina a pasar un pespunte por aquí. Pues tenemos ya esta parte cosida y ahora colocamos debajo la otra parte del forro, derecho contra derecho, alineamos bien con la cremallera y colocamos encima el frontal del bolso, derecho contra derecho. Vamos a la máquina y cosemos por aquí, dejando sin coser esos 2 o 2 centímetros y medio al principio. Ya tenemos cosida esta otra parte de la cremallera y ahora hacemos igual que al otro lado. Pasamos un pespunte visto por toda esta zona, dejando sin coser esta zona de aquí. Aquí detrás, solamente sujeto a la parte exterior del bolso, he colocado uno de los bolsillos del pantalón. Lo he sujetado con alfileres y lo vamos a coser por aquí. Hacemos ahora las trabillas. Tengo aquí una pieza de Denning de 5 x 10. La vamos a doblar de esta manera y a coser con la máquina por aquí. Giramos del derecho usando un girabies o un imperdible. Vamos a la máquina y pasamos un pespunte a cada uno de los lados. Doblamos ambas trabillas haciendo que la costura quede por dentro y las situamos en una de las partes exteriores del bolso. Y ahora en la máquina pasamos varias veces por aquí, por encima de la trabilla, para asegurarla bien. Aquí tenemos ya las trabillas cosidas,
hemos cortado el exceso y ahora vamos a colocar un vivo que quedará en la costura de ambas partes. Echamos el forro hacia un lado y empezamos, por ejemplo, por aquí. Hemos quitado un poquito del cordoncillo de dentro para poder doblar esta parte y la hacemos coincidir con la tela denim. Dejamos aquí como 1 centímetro aproximadamente y cortamos. Colocamos también en el bajo y en el otro lateral. Y ahora con la cremallera a medio abrir, enfrentamos derecho con derecho y llevamos el forro hacia el otro lado. En el exterior del bolso vamos a coser los costados y la parte baja, sin coser las esquinas. Y en la parte del forro coseremos un trocito del costado, dejamos unos 10 o 12 centímetros, seguimos cosiendo el costado, saltamos las esquinas, cosemos la parte de abajo y el otro costado completamente. La parte exterior la cosemos con el prensatelas para cremalleras o cierres, aproximándonos lo máximo posible al vivo que ya hemos cosido. En esta zona de aquí debemos evitar esta parte. Metemos la cremallera hacia adentro y cosemos en este margen de costura. Mira, saco el bolso de la máquina para que veas este punto que es el más conflictivo. Venimos cosiendo por aquí, por la parte exterior del bolso. Entonces, hemos cosido justo hasta aquí ese margen de costura de 1 centímetro y ahora nos pasamos a la zona del forro. Tenemos aquí este pequeño doblez que nos viene de la cremallera. Juntamos aquí y cosemos el otro lado. Cerramos ahora las esquinas, cortamos el exceso de vivo en la parte exterior, abrimos de esta manera, hacemos que coincida la cinta de vivo y en la máquina cosemos por aquí, con un margen de costura de 1 centímetro. Preparamos también las esquinas del forro. Giramos todo el bolso del derecho y cerramos esta apertura. Cosemos con un hilo blanco por aquí. Aquí lo tenemos, metemos ahora el forro hacia adentro. Te enseño, mira cómo nos ha quedado la parte esta de la cremallera. Y vamos con el asa. Para el asa, como ves, he colocado el patrón justo en el doblez de la tela. He marcado el patrón y luego he alargado hasta la medida que yo necesito. Cortamos 2 tiras como estas, enfrentamos los derechos, cosemos y giramos del derecho. Aquí tenemos ya el asa formada. Vamos ahora a cerrar esta apertura pasando un pespunte por cada uno de los lados. Te enseño que le he colocado por dentro un poco de fiselina para darle algo más de cuerpo. En la casilla de información te dejo la referencia del producto. Ya hemos hecho ese pespunte a ambos lados del asa, le hemos colocado aquí el mosquetón y aquí hemos hecho una costura en rectángulo con un aspa en medio. Colocamos el asa en su sitio y enseguida te enseño cómo nos ha quedado. ¿Qué te ha parecido la propuesta de hoy? La verdad es que reciclar da mucha satisfacción porque de repente algo que no usas le das nueva vida, ¿verdad? Bueno, si te ha gustado esta propuesta, dale a me gusta y compártela en tus redes sociales. Puedes encontrarnos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.